Así que quiero ahí que busque conmigo segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo, dice, está puesto sobre el corazón de ellos, hablando acerca de los judíos, el apóstol Pablo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Hay libertad. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de predicar de tu palabra. Dame gracia, Espíritu Santo. Dependo de tu gracia para poder hablar de tu verdad, transmitir, Señor, lo que tú has hablado primeramente a mi propia vida. Que esta palabra sea para nosotros hoy alimento, comida, sustento a nuestras vidas. Guíanos siempre por medio de tu palabra, corrígenos por ella, levanta nuestra fe, consuélanos por medio de la verdad de tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje, Somos libres. Así es el título de este mensaje. Y quisiera partir compartiendo una verdad o un pensamiento que hay en mi corazón. Y es que estamos viviendo en un tiempo y en una época en que se dice que el ser humano tiene la mayor libertad que jamás ha tenido, que tiene la mayor cantidad de autonomía que jamás haya existido, porque hay una serie de derechos, de verdades que la sociedad trata de levantar y dice que el hombre ahora puede elegir libremente. Se habla de diferentes libertades, hay una libertad de elección, libre mercado, se habla de esta libertad. Pero lo cierto es que el hombre cada vez que intenta ser libre y vivir lejos de Dios, se encadena a sí mismo. Cada vez que el hombre trata de vivir distanciado de Dios porque siente que Dios es quien lo oprime y lo restringe, se encadena en su propia conducta y en su propio pecado. Podemos escuchar frases de pronto referente al aborto como mi cuerpo, mi decisión, mi libertad de elección. Pero lo cierto es que todo eso conduce a los hombres a encadenarse en sus propias pasiones, en sus propias conductas. Hay una falsa libertad. Por eso el Señor dijo cuando estuvo en la tierra que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. La verdadera libertad solo la vamos a encontrar en Cristo nuestro Señor. Solo sirviendo y dando nuestra vida a Dios es que vamos a ser verdaderamente libres. ¿Por qué solamente en el Señor podemos ser verdaderamente libres? Porque todos los seres humanos hemos nacido para adorar al Señor, todos los hombres. Ese es el propósito de los hombres. Hemos nacido para adorar al Señor. Ese es el destino que el Señor quisiera que todos los hombres alcanzaran.
Y en la medida en que los hombres tratan de buscar llenar ese vacío porque no se han encontrado con Dios, se van encadenando en sus propias pasiones, se van encadenando en sus propias conductas erradas y distanciadas del Señor. Por eso es que Cristo nos habló de esto y nos dijo que la verdadera libertad era estar con Él, estar con el Señor. Hemos nacido entonces para adorar a Dios. Amén. Y la pregunta entonces es, ¿estamos viviendo verdaderamente para adorar al Señor? ¿Estamos dando toda nuestra vida en servicio al Señor? ¿O estamos gastando nuestras fuerzas y nuestras energías en cosas que jamás nos van a lograr llenar ni satisfacer el vacío de nuestra alma, de nuestro corazón? Porque todos estamos siempre sirviendo en diferentes realidades. No solo dentro de la iglesia nos desenvolvemos y nos desempeñamos en distintos lugares. Pero ¿en qué verdaderamente está nuestro corazón? ¿En dónde está verdaderamente nuestras fuerzas siendo invertidas? ¿Vivimos para honrar al Señor en todo lugar? ¿O solo hemos restringido nuestra vida espiritual a un tiempo determinado de la semana, como puede ser el día domingo? ¿Solo hemos encerrado a Dios en ese tiempo? ¿O en todo lugar estamos viviendo verdaderamente para adorar al Señor? Porque adoración es mucho más profundo que solamente reunirnos y levantar nuestras manos y cantar. Cuando el Señor habla de adorarlo a Él, de rendirnos a Él, es precisamente eso, vivir una vida rendida a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera adoración que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Entonces las preguntas surgen: ¿estamos adorando a Dios? ¿Estamos viviendo para adorar al Señor? Porque nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer va jamás a satisfacer nuestra alma. Nada que el mundo nos pueda dar nos va a llenar plenamente. Solo el Señor puede llenar por completo nuestras vidas. Entonces tenemos que dejar que la verdad del Señor entre de lleno a nuestro corazón, porque solo en Él seremos plenos. Por eso el Señor nos habla muchas veces de que ahora somos libres para tener una comunión plena con Él, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero para aquello tenemos que dejar que el Espíritu Santo llene y controle completamente nuestras vidas. No hay otra forma, no hay otro modo. Si yo no le entrego el control de mi vida al Señor, jamás voy a disfrutar plenamente de esta libertad que Él me quiere dar. Escribí acá una verdad, y es que la luz solo sirve para quien tiene vista, no para quien no puede ver. Para aquel que no tiene la capacidad de ver, le es lo mismo la oscuridad que la luz. Le es indiferente. Aquel que no puede ver, le da lo mismo, no percibe cuando es de día o cuando es de noche. Aquel que tiene la capacidad de ver, cuando tiene en sus manos una lámpara, algo que lo ilumine, siempre va a poder ver aunque haya oscuridad a su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos necesitamos de la obra del Espíritu Santo constantemente, llevándonos a la verdad de Cristo. Antes que nosotros nos pudiéramos encontrar con Cristo, el Espíritu Santo hizo una obra en nuestro corazón y salimos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes todo lo espiritual para nosotros era una locura, no lo entendíamos.
hasta que vino la verdad de Cristo a iluminar nuestros caminos y a revelarse a nuestras vidas, y comenzamos a entender la palabra del Señor. La palabra del Señor muchas veces se usa la ilustración de que ella es luz y guía a nuestra vida. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero para entender esa verdad necesitamos que el Espíritu Santo haga una obra en nuestro corazón. Y una obra no solo en el momento en que nos hemos convertido, una obra continua en nosotros, para que siempre nos vaya revelando la verdad de la palabra del Señor a nuestras vidas, para que cuando nosotros nos acerquemos a la verdad escrita, ella sea para nosotros verdadero alimento y verdadera comida a nuestro espíritu. Porque o si no, yo solo puedo leer esto como un libro de información, de texto, incluso algunos como fábula, pero cuando yo lo leo lleno de la gracia del Señor, me rindo a su verdad, esto para mí se vuelve una fuente de agua viva. Y el Señor entonces empieza a hablar a mi vida, a darme verdades eternas, y yo empiezo a creer profundamente lo que declara la palabra del Señor. Y ya para mí no es solo un texto, sino que se vuelve palabra de Dios para mi vida. Amén. Esa obra la hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todos los que estamos acá, si hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, es porque el Espíritu Santo habita ya en nuestro corazón, porque nos ha revelado a Cristo. Nadie puede aceptar al Señor si el Espíritu Santo no ha hecho una obra en revelarnos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, todos podemos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestro día a día. Pablo, cuando escribe esta verdad acerca de la libertad en Cristo, toma una historia del Antiguo Testamento, y es cuando Moisés subía delante del Señor y el Señor le revelaba la ley, le revelaba la verdad para el pueblo. Moisés, cuando estaba con el Señor y en la presencia del Señor, sucedía algo que él no era consciente. Y es que al ver la gloria de Dios, dice que cuando él fue a donde el pueblo, su rostro, dice, brillaba. Y el pueblo dice que tuvo temor. Entonces Moisés se cubrió su rostro, se puso un velo para que el pueblo no viera en cierta medida la gloria de Dios reflejada en su rostro. Y el pueblo le dijo: ve tú, habla con Dios y tráenos lo que Dios quiere hablar a nosotros. Entonces Pablo ilustra esta verdad a la iglesia de Corintio y le dice, en el fondo, que hay gente que aún tiene este velo, que aún no puede entender las verdades espirituales, que así fue en el caso de Moisés y en el Antiguo Testamento. Pero les dice: ahora nosotros, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, por medio de la obra de Cristo que ha hecho posible, podemos entrar libremente a tener una comunión con el Señor. Estamos ahora a cara descubierta delante del Señor. Podemos tener comunión con Dios. Antes nosotros estábamos alejados de Dios, muertos en delitos y pecados. A través de la obra de Cristo, ahora cada uno de nosotros podemos tener comunión con Dios. Amén. En el Antiguo Testamento no se daba de aquella forma. El pueblo tuvo temor y le dijo: sé tú, Moisés, el mediador. Tú habla con el Señor y tráenos la verdad. A veces algunos hermanos todavía quieren eso, que el pastor nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros exhortamos la palabra, pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual delante del Señor. Usted es responsable de su vida espiritual. Nosotros predicamos, exhortamos, animamos, pero usted es quien en su intimidad, en su hogar, debe de buscar al Señor.
Nada reemplaza la intimidad que usted tiene con el Señor o no tiene. No, un culto, estamos juntos, adoramos juntos, celebramos al Señor, somos llenos de fe, llenos de esperanza. Eso es un área. Usted también tiene que tener su propia intimidad con el Señor, su propia búsqueda de Dios. Porque el pueblo lo que le dijo fue eso: tú sé el mediador, nosotros tenemos temor. No queremos, el monte tiembla, vemos fuego, nube, no queremos acercarnos. Ya no estamos en esa condición. Cristo es un mediador superior a Moisés. Así lo enseña el libro de Hebreos. Y Él pagó el precio, nos dio libre entrada a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Somos reconciliados con el Señor. Eso significa que ahora el Espíritu Santo habita en mi corazón, y en todo lugar, no solo en el templo donde yo esté, puedo hablar con el Señor, puedo tener comunión con Él, y Él me habla y Él me llena de su gracia y me revela su verdad. Ya no dependo de alguien, yo puedo libremente acceder a la presencia del Señor. Por eso Pablo les dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad en qué sentido? Libertad en relacionarme con Dios. Libertad para ser una nueva criatura en el Señor. Hemos nacido de nuevo. Soy libre para adorar al Señor, soy libre para servir al Señor y soy libre para relacionarme con mis hermanos. Desde esta nueva verdad, no tengo yo que ganar mi libertad, yo ya soy libre. Usted ya es, no tiene que ganar su libertad, usted es libre. A veces la gente quiere merecer esta libertad. No se merece, esto es por gracia. Es por la obra de Cristo en la cruz que yo soy libre. Él lo ganó por mí. Yo no tengo que pelear una batalla espiritual, no. Cristo me hizo libre y yo puedo relacionarme libremente con Él. Esta es mi condición. Como hijo de Dios yo soy libre. Ahora, hay situaciones que nosotros permitimos y que nos vuelven de pronto a atar. Así lo explica Pablo en la carta a los Romanos. Si ustedes ya son libres, ¿por qué quieren volver a estar en esclavitud? Hay cosas que nos vuelven de pronto a esclavizar. Situaciones que nosotros dejamos que nos gobiernen. Uno es esclavo de aquello que lo gobierna. De aquello que no puede vencer, que no puede controlar, uno se vuelve esclavo. Y hay gente que aún siendo libre en el Señor, sigue esclavo de su pasado. Porque antes de Cristo vivió situaciones muy fuertes, muy duras. Y ese pasado de pronto vuelve a aparecer en su presente. Y le da poder para que su presente no sea libre en Cristo. Usted es libre. Cristo pagó un precio muy alto para darle esa libertad. Su pasado quedó bajo la sangre de Cristo. ¿Hay consecuencias de nuestras acciones? Sí. Pero en lo espiritual yo puedo adorar libremente al Señor. Cuando vengan esos pensamientos de qué haces tú levantando las manos, qué haces tú yendo a la iglesia, mira que ahora vas a orar, que ahora eres cristiano, dices que ahora crees en Dios. Son pensamientos que no provienen de Dios. Porque el Señor nos ha hecho libres. A veces nos esclaviza el temor al futuro, la incertidumbre. El miedo se apodera de nuestro corazón. Y comenzamos a tomar decisiones esclavizados por el temor o por el miedo. Porque el miedo siempre surge desde adentro, no viene desde afuera. Es algo exterior que sucedió y se despertó en nosotros un temor. Hay un miedo instintivo, natural. El problema es cuando ese miedo nos comienza a gobernar, a dominar completamente.
y domina mis pensamientos, domina mi descanso. Ya no descanso, no reposo, no puedo dormir. Hay algo que me está inquietando y ya me vuelvo a amarrar, me vuelvo a esclavizar. Dios me ha dado libertad completamente. Y lo único que debe de dominar, controlar y gobernar nuestra vida es la verdad de Cristo. Por eso reposo en su verdad, en su palabra. Que Él es quien sustenta mi vida. Que Él es quien sostiene mi vida. Que hay malas noticias de pronto, sí. Pero la palabra también dice que no voy a tener temor a las malas noticias porque estaré confiado en el Señor. En Él descanso, en Él confío. Hay situaciones que yo no puedo controlar. Hay situaciones que se dan en la vida que yo no puedo gobernar. Pero sé que por sobre aquello el que gobierna es Dios. Y Él está gobernando mi vida. Y Él está direccionando mis pasos. Y Él está cuidando de mí. Por eso el apóstol le dice, ustedes son libres. No se esclavicen, no vuelvan atrás, no retrocedan, no intenten ganar el favor de Dios. El favor de Dios ya lo ganó Cristo. Son libres, vivan en esa verdadera libertad. Lo que uno muchas veces como pastor más escucha cuando nos toca hacer consejería es muchos hermanos que sufren por situaciones que han vivido y que no han logrado superar en el Señor. Y siempre volvemos a este mismo punto. Usted es libre en Cristo. Es una nueva criatura. Dios todo lo puede hacer de nuevo. No deje que esos pensamientos lo esclavicen. Usted tiene una nueva identidad en el Señor. Dios es su Padre. Usted es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, tiene herencia, tiene bendición en lo espiritual. No se vuelva a esclavizar, no deje que eso lo atormente nuevamente. Y eso es algo que uno tiene que no solo creer intelectualmente, sino encarnar esa verdad en el corazón. Por eso dijimos, una cosa es la luz de la palabra. Y otra cosa es ver esta verdad hecha una realidad en nuestras vidas. Para que esta verdad se haga carne en mí, yo debo de creerla en fe con todo mi corazón. Depositar todo lo que soy sobre la verdad de Cristo. Para que ella se haga real en mí. La gente muchas veces nos pregunta, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser transformado? Pablo lo dice al cierre de los versículos que leímos. Somos transformados, dice, de gloria en gloria. Porque ahora dice, estamos a cara descubierta delante de la presencia del Señor. ¿Dónde somos transformados de gloria en gloria? Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando tenemos comunión con Dios, intimidad con el Señor. Ahí vamos siendo transformados por el Señor. Cuando usted tiene intimidad con alguien, eso se nota. Uno puede tener relaciones diarias, pero eso no significa que tiene intimidad con esa persona. Por ejemplo, uno puede ir al trabajo, puede ir a la universidad, puede conversar todos los días con un compañero de trabajo, con un compañero en la universidad, en distintos lugares, verlo todos los días y aún así no tener intimidad con esa persona. No tener una relación profunda. Con Dios es lo mismo. Yo tengo que tener una intimidad y una relación profunda con el Señor. Todos los días. Porque la intimidad no se reduce en el matrimonio a la habitación, al cuarto, a un momento. No es un instante de intimidad, es una relación íntima. Es en todo tiempo, en todo lugar.
Porque usted sabe perfectamente cuando algo le molestó a su esposa. No tiene que decir ni una sola palabra, una sola mirada y usted ya sabe. Ah, ya. Y después uno pregunta lo que ya sabe. ¿Por qué estás enojada? Y uno ya sabe lo que hizo. ¿Y cuál es la respuesta? Tú sabes lo que hiciste. Vamos a conversar. Porque hay intimidad. Solo una mirada y uno ya entiende, ya comprende. Pero eso es una relación que se va construyendo. Por eso el apóstol dice, a cara descubierta podemos entrar, podemos estar delante de la presencia del Señor. Libremente podemos estar. Y para que una relación sea íntima, se tiene que basar en la verdad. Cuando uno tiene una relación profunda, uno se muestra tal cual es. ¿Sí o no? Siempre hay una frase que a uno le dicen, cuando tú te cases, ahí se van a conocer de verdad. Ahí se van a caer todas las caretas, todo lo que uno ahí vas a conocer de verdad. Cuando uno tiene una relación con el Señor, tiene que ser una relación de verdad, basada en la verdad. Yo voy delante del Señor, tal cual soy, esto soy yo, esta es mi realidad, con esto lucho, esto me cuesta, esto me es difícil, Señor. Necesito de tu gracia, necesito de tu ayuda, necesito, Señor, que vengas a transformar esta área de mi vida. Con esta realidad espiritual lucho, este pecado me cuesta, Señor, me es difícil. Necesito que me ayudes. Quiero que esto cambie en mi vida. No puedo presentarme ni tener una relación íntima con el Señor si no descubro mi corazón y mi realidad tal cual soy. Porque en esa debilidad la gracia del Señor trabajará sobre nuestras vidas. Por eso el apóstol les dice, van a ser transformados de gloria en gloria en la medida que estén en la presencia del Señor. En la medida en que permitan que el Espíritu Santo controle y gobierne sus vidas. En la medida en que el Señor se siga revelando a sus vidas y ustedes sigan buscando al Señor, amando al Señor, van a ser transformados profundamente. Y así como Moisés, que no era consciente de lo que sucedía con él cuando estaba delante de la presencia del Señor, así va a ir sucediendo en sus vidas. Cosas van a ser transformadas, cadenas se rompen cuando uno está delante del Señor. Hay situaciones que cambian, que se transforman profundamente en el corazón cuando uno busca al Señor en intimidad, en profundidad. Cosas comienzan a cambiar y la gente comienza a observar en nosotros que hemos estado con Jesús, que Él ha venido a transformar todo lo que nosotros somos. Todo. El Señor puede transformarlo todo. Yo tenía un amigo que le amaba echarse perfume. Se bañaba en perfume. De verdad. Y me saludaba y era de esa gente abrazona, le digo yo. Porque abrazaba, sacaba el aire. Le encantaba abrazar. Y si uno no lo abrazaba, decía, ¡ay, que soy descariñado! Entonces que había como un chantaje psicológico ahí. Había que abrazar y quedarse ahí ya, llenita su barrita de amor. El problema es que mi esposa tiene jaqueca siempre, por olores. Entonces yo después llegaba y la abrazaba a ella. Y ella, ¿qué me decía? Estuviste y te abrazó porque está ahí pasado el perfume. Y yo tenía que explicarle todo lo mismo. Es que mira, lo que pasa es que esa gente necesita abrazo, entonces necesita ese cariño. Pero estás pasado, anda a sacarte esa chaqueta. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Cuando estamos con el Señor,
Todo lo que somos, ¿sí?, se empapa del Señor. Todo se nota o no se nota. Cuando estamos con el Señor, ¿sí?, somos empapados por Él. Se nota en cómo hablo, se nota en cómo pienso, se nota en cómo actúo, en cómo respondo, en la paciencia que tengo, no solo en la iglesia, porque cuando me toca servir pongo mi mejor cara. Se nota en todo lugar, en todo tiempo, cuando hay gracia del Señor sobre nosotros. Esa gracia va, ¿sí?, haciéndose parte de nosotros en el día a día. Por eso cuando estamos en intimidad con el Señor, Él nos va transformando. Porque Él quiere que seamos completamente libres. No un poco libres, no un área libre de nuestra vida, completamente libres. Y en esa libertad permanecer. Y en esa libertad amar al Señor, servir al Señor, servir a mis hermanos. Así que cuando usted vaya a la presencia del Señor y esté en intimidad con el Señor, se va a notar porque va a ser empapado de la gracia del Señor. Y donde usted vaya, deje olor a Cristo, deje olor al Señor. Donde usted va, que la presencia del Señor esté manifiesta en su vida, en su carácter, en sus acciones, para que la gente diga: dejó un grato olor, dejó olor al Señor, dejó olor a un verdadero creyente. Y no diga, como a veces se dice, y este más encima es canuto. No, que donde nosotros estemos, dejemos un olor agradable, un olor al Señor. Que se diga de nosotros: ese hombre, esa mujer ha estado con Jesús. Ese hombre, esa mujer está con el Señor. Y el Señor está en lo que Él hace. El Señor está en lo que Él está empeñado en hacer. El Señor lo acompaña. La gracia del Señor está con Él, con ella. Que se note que usted es libre, que nada lo gobierne, solo la voluntad de Dios que gobierne nuestra vida. Amén. Póngase de pie.